Continuando con infección respiratoria, en este video me voy a referir a neumonías intrahospitalarias. Se considera neumonía intrahospitalaria a toda infección del parénquima pulmonar que se inicia luego de 48 horas de internado del paciente y hasta 7 días después del alta. Es la primera causa de muerte por infección hospitalaria y tiene una mortalidad que va del 25 al 50%. Los factores de riesgo para que un paciente desarrolle una neumonía durante la internación es la edad avanzada, la severidad de la enfermedad de base que originó la internación, la presencia de un traumatismo o cirugía cráneoencefálica, las enfermedades neuromusculares y los pacientes en estado de coma, como así también aquellos que reciben inmunosupresores o que cursan una enfermedad con inmunodeficiencia o que reciben antibióticos en tiempos prolongados o han sido sometidos a cirugía de tórax o de abdomen. También la alteración del reflujo deglutorio y los estados de desnutrición. Pero los principales factores de riesgo para este tipo de infección es la intubación endotraqueal, la colocación de sondas nasogástricas y cuando la internación es prolongada en el tiempo. Las causas etiológicas en su mayoría son gérmenes gram negativos, principalmente la Pseudomonas aeruginosa, como así también el Acinetobacter o las enterobacterias como Klebsiella o Escherichia coli. En un 15-40% se trata del bacilo gram positivo, el Staphylococcus aureus, y en un 5-20% se deben a Streptococcus pneumoniae o hemófilos. Dentro de los virus que nos pueden dar infecciones intrahospitalarias se encuentra la influenza A, el virus sincitial y actualmente el SARS-CoV-2. El hongo que va a ser responsable de la infección intrahospitalaria es la cándida. Estas infecciones se producen principalmente por la contaminación de los equipos de terapia respiratoria, como así también por la diseminación de focos sépticos. Pero el mecanismo más frecuente son las microaspiraciones del contenido orofaríngeo y o gástrico. Lo que ocurre aquí es que se reemplaza la flora saprófita de la cavidad orofaríngea por gérmenes patógenos, principalmente bacilos gram negativos. Y esto se ve favorecido durante la internación en los pacientes que cursan con leucopenia, que tienen una antibiótico terapia prolongada o que reciben antiácidos o se les ha colocado una sonda nasogástrica. Esta microaspiración se ve favorecida por la pérdida del reflejo deglutorio, por la disfunción esofágica, los estados de depresión de conciencia, las enfermedades del sistema nervioso, o sobre todo cuando ocurren convulsiones. También el uso de anestésicos y sedantes, la colocación de la sonda nasogástrica y en los pacientes alcohólicos. ¿Cuándo vamos a sospechar una neumonía intrahospitalaria? En todo paciente que estando hospitalizado y que presente factores de riesgo, inicia un compromiso respiratorio o una fiebre inexplicable. Principalmente vamos a sospechar cuando el paciente presenta taquipnea con cianosis y disminución de la presión de oxígeno, presencia o progresión de infiltrados pulmonares, cuando haya un deterioro de su estado de conciencia o comience con una inestabilidad hemodinámica. Frente a esto vamos a solicitar un laboratorio que pondrá de manifiesto en el citológico leucocitosis con neutrofilia y en los gases en sangre podremos evidenciar hipoxemia con hipocapnia. La radiografía de tórax puede mostrar una consolidación tanto lobular como segmentaria,
o bien focos bronconeumónicos bilaterales. Es posible observar también un absceso y en algunos casos derrame pleural. El diagnóstico etiológico aquí es importante y lo podemos hacer a través del hemocultivo, que va a ser positivo solamente en el 20% de los casos, ya que es, si bien es específico, es poco sensible. El cultivo de esputo es de poca utilidad, es más bien orientativo, y el problema radica en que muchas veces la muestra está contaminada. Resulta de mayor utilidad solicitar un cultivo de las aspiraciones endotraqueales, que va a ser significativo si el resultado nos muestra 10 a la 6 unidades formadoras de colon. La broncofibroscopía se reserva para los pacientes inmunodeprimidos o que están bajo asistencia mecánica respiratoria o que luego de 48 a 72 horas de recibir un tratamiento empírico no muestran una respuesta favorable. En el caso de hacer una broncofibroscopía, vamos a utilizar para tomar la muestra un catéter telescopado para evitar de este modo la contaminación. Se considera positivo un resultado de 10 a la 3 unidades formadoras de colon. Si la muestra se obtiene a través de un lavado broncoalveolar, se considera positivo 10 a la 4. Si el material lo obtenemos a través de una punción aspirativa con aguja fina del parénquima pulmonar o obtenemos el material de un líquido pleural, cualquier valor que se informe es significativo y diagnóstico para infección intrahospitalaria. Esta escala es útil para evaluar las neumonías intrahospitalarias y tiene en cuenta una serie de parámetros que reciben un puntaje según los valores. Así tenemos que para la temperatura, según las cifras térmicas que presente el paciente, podrán tener 0, 1 punto o 2 puntos cuando la fiebre es mayor a 39 o menor a 36 grados centígrados. En cuanto al recuento de leucocitos, valores entre 4 a 11.000 serán puntuados como 0 punto, 1 punto para cifras menores a 4.000 o mayores de 11.000. Y 2 puntos cuando tenemos menos de 4.000 o más de 11.000, pero con un 50% de neutrófilos en banda. En cuanto a las secreciones traqueales, recibirán 1 punto si las mismas son no purulentas y 2 puntos si son purulentas. En cuanto a la presión, a la fracción inspirada de oxígeno, 0 puntos si es más de 240 y 2 puntos cuando es menor a 240. La radiografía de tórax, si presenta infiltrados difusos, recibe 1 punto, y si son localizados, 2 puntos. Si estos infiltrados progresan, reciben 2 puntos y 0 puntos si los infiltrados no progresan. En cuanto al cultivo de la aspiración traqueal, si son bacterias patógenas y en escasa cantidad, 0 puntos, y si son patógenas, ya sea moderada o gran cantidad, reciben 1 punto. La sumatoria total, cuando es igual o mayor a 6 puntos, es altamente sugestiva de una neumonía intrahospitalaria. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de estas patologías? Vamos a tener en cuenta, en primer lugar, si hay un bajo riesgo de infección por gérmenes resistentes. Y esto será en los casos que lleven menos de 5 días de internado, que en los últimos 15 días no haya recibido antibiótico y que no presente riesgo de colonización orofaringea por gérmenes multiresistentes. En esos casos vamos a sospechar que se trata de un Streptococcus pneumoniae, un Haemophilus influenza, una Streptoviridans, una enterobacteria sensible o el Neisseria. Y la medicación que se va a indicar en estos casos es la levofloxacina en dosis de 500 miligramos cada 12 horas,
ceftriaxona 1 gramo cada 12 o cefotaxima 2 gramos cada 8, todas por vía endovenosa, una de estas opciones. Y el tratamiento va a mantenerse durante 7 a 10 días. En el caso que sospechemos alto riesgo de infección con patógenos multiresistentes, y esto será cuando lleve más de 5 días de internado, cuando haya recibido antibiótico en los últimos 15 días, o cuando el paciente presente factores de riesgo para una colonización orofaringia crónica, como por ejemplo pacientes con EPOC, con asistencia mecánica respiratoria o traumatismo cráneoencefálico. Ahí vamos a sospechar, en los gérmenes, vamos a sospechar que se trata de una pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter o enterobacterias resistentes o de un Staphylo aureus meticilino resistente. En esos casos le vamos a indicar imipenem o meropenem 500 miligramos cada 6 horas. Otra opción es utilizar piperacilina tazobactam 4 gramos cada 6 horas, o bien una cefalosporina como puede ser cefepima o ceftazidima 2 gramos cada 8 horas por vía endovenosa. Cualquiera de estas opciones debemos asociarlas con amikacina o con una quinolona como la ciprofloxacina o la levofloxacina 500 miligramos cada 12 horas. En el caso que se trate de un Staphylo aureus meticilino resistente, a estos fármacos le debemos agregar además una vancomicina 1 gramo cada 12 horas o linezolid 600 miligramos cada 12 horas. En este caso, la duración del tratamiento será de 14 días. El pronóstico, dijimos que tiene una mortalidad elevada del 25 al 50% y aún mayor si el paciente se encuentra en asistencia mecánica respiratoria. Se considera mal pronóstico cuando así lo marca la enfermedad de base por la cual fue internado el paciente, la edad avanzada, el tipo de germen que ocasiona la infección y cuando el antibiótico utilizado al inicio no fue el adecuado. Las complicaciones más frecuentes han de ser la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal aguda, el shock y la coagulación intravascular diseminada. Como profilaxis para prevenir estas infecciones intrahospitalarias, debemos mantener el cuidado en la esterilización o desinfección del material que se reutiliza en las terapias intensivas, prevenir la colonización orofaringia, prevenir las microaspiraciones y realizar la aspiración de secreciones subglóticas antes de extubar al paciente. Y fundamentalmente el cumplir con las medidas de bioseguridad y el lavado de manos. Gracias por su atención.